saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo Francisco Nal reportándoles para Pregoneros. El día de hoy, 3 de enero del 2022, vamos con información, pregoneros, porque sigue llorando Lorenzo Córdoba, este consejero del Instituto Nacional Electoral. Ahora corre a los brazos de Carlos Loret de Mola a decir que son perseguidos. Ahora a quienes piensan distinto en el Instituto Nacional Electoral. Los que se encargan de la democracia es un amedrentamiento a quienes toman las decisiones en nuestro país y que nunca se debió cruzar esa línea, esa frontera en contra de ellos con estas denuncias penales. Y vean nada más con lo que salieron el día de hoy Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Esto es lo que salió a decir con Carlos Loret de Mola. La denuncia penal contra consejeras y consejeros electorales es un grave precedente. Nunca se había perseguido penalmente a consejeros del INE por el sentido de su voto en el Consejo General. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados se cruzó la línea que separa la democracia del autoritarismo. Así lo sale a defender también Ciro Murayama, sí, compartiendo esta entrevista que tuvo, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, con Carlos Loret de Mola. Vamos a escucharlo. Sí, arranca de manera intensa este año, pero bueno, creo que es parte de la naturaleza misma de la función del Instituto Nacional Electoral, Carlos. ¿Qué argumentan ustedes para que no proceda esta demanda penal contra 6, entre ellos Lorenzo Córdoba? Bueno, lo primero, Carlos, es que es evidente que se trata de una demanda que tiene un trasfondo político y una intencionalidad política, no es una cuestión jurídica. De hecho, el presidente de la Cámara y otros actores del Ejecutivo Federal, partidos políticos, etcétera, que se sintieron agraviados con la decisión del INE de posponer algunas de las actividades de la revocación de mandato hasta que se resuelva el diferendo respecto al financiamiento que se requiere para llevarla a cabo con todos los parámetros, con todos los requisitos que pide la ley. Se impugnó ante, como debe ocurrir en un Estado de Derecho, pues ante las instancias que son competentes, es decir, ante el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte de Justicia, que afortunadamente ya nos dieron luz de cómo hay que seguir avanzando. Pero lo que es inaudito, Carlos, verdaderamente inédito, es que se haya intentado, o más bien que se haya activado el brazo penal del Estado para perseguir a quienes piensan distinto o a quienes toman decisiones que no nos gustan. Esto nunca había pasado, Carlos. Desde que se fundó el IFE en 1990, jamás un diferendo, y mira que ha habido diferendos graves e intensos, se había llevado al plano penal, tratando de amedrentar, evidentemente, pues, a quienes tomamos decisiones, a veces correctamente, a veces no, pero para eso están las instancias jurídicas competentes y no la penal, que representa, desde mi punto de vista, Carlos, haber traspasado una frontera que es infranqueable en un contexto democrático, que es la frontera que separa a las democracias de los regímenes autoritarios y que es la que implica el uso de las denuncias penales con fines políticos para tratar de amedrentar y controvertir a funcionarios públicos que han tomado decisiones con las que uno legítimamente puede o no estar de acuerdo. Eso ya ocurrió. Es cierto, como tú dices, el presidente de la Cámara a través de redes sociales señaló que se había desistido. Bueno, esto es incorrecto en el derecho penal con el nuevo modelo, Carlos. No existe la figura del desistimiento. No se puede desistir. En todo caso, sería interesante saber, porque no se ha hecho público, qué documento presentó o no a la Fiscalía General de la República, el presidente de la Cámara, para saber a qué se refiere. Porque en materia penal los delitos contra los servidores públicos se persiguen de oficio. Es decir, una vez que ya se activó el aparato de justicia penal, solamente una decisión de la Fiscalía, desestimando delitos que no existen y que son claros excesos de quien en este caso presentó la denuncia, pues digamos no existen y consecuentemente se tienen que cerrar los casos. Por eso llamado a la Fiscalía. Déjame decirte una cosa adicionalmente, Carlos. El delito por el que
presuntamente se nos acusa a los 6 consejeros de 11 que somos, que votamos por posponer temporalmente algunas actividades hasta en tanto no se resolviera el litigio del financiamiento para la revocación de mandato, y por cierto hay que decir, también se denunció al secretario ejecutivo que ni vela tiene en el entierro. Se dice, entiendo que porque él preparó el proyecto que votamos. Eso es falso. El proyecto lo hice yo y lo presenté yo a mis colegas, por cierto, lo cual denota claramente la intencionalidad política que está detrás de esto. Bueno, se nos dice que cometimos el delito de colusión de funcionarios públicos, lo cual es tan absurdo como decir que nos pusimos de acuerdo 6 consejeros para votar en un sentido determinado, tan absurdo como pensar que cada vez que se vota una ley o un decreto en la Cámara de Diputados hay colusión de servidores públicos que se pusieron de acuerdo para votar en un determinado sentido. Es absurdo y claramente... Ahora, a ver, ¿qué hay detrás? Hago una pausa nada más para mencionarles lo siguiente. Vean nada más cómo enseguida Carlos Loret de Mola trata de culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber enviado esa denuncia penal en contra de los consejeros del INE, cuando es uno de los que no lo apoyó. El mismo presidente de la República en más de 2 ocasiones dijo que él no apoyaba, que no se tenía que llegar a esos extremos, e incluso el mismo día en que él mencionó que Sergio Gutiérrez Luna, el diputado de Morena, presidente de la Cámara de Diputados, dio a conocer la noticia de que ya iban a desestimar estas denuncias penales, ya no iban a seguir con las investigaciones dentro de la jurisdicción en la que él puede actuar. ¿Y de qué nos está hablando Carlos Loret de Mola? Escúchenlo, pregoneros, porque así trata de manchar al presidente. Esto es el presidente López Obrador tirando la piedra a través del presidente de la Cámara de Diputados y luego escondiendo la mano. ¿O es un presidente de la Cámara de Diputados tratando de quedar bien con López Obrador? Es un funcionario que tomó algunas decisiones, no sé motivado por qué razones políticas, pero claramente eso es lo que hay detrás, pues que tuvo que echarse para atrás o desdecirse luego de una intensa crítica pública. La sociedad, y me refiero por esto a académicos, exministros de la Corte, constitucionalistas, la barra mexicana de abogados, los propios consejeros del INE, que a pesar de nuestras diferencias hicimos un comunicado unánime condenando este tipo de mecanismos de coacción y de intentos de presión y de vulneración de su autonomía, y hasta el propio presidente de la República, como señalabas, pues que llegaron a ese contexto de exigencia que llevó a este señor, al presidente de la Cámara, a dar marcha atrás. El problema no es tanto eso, Carlos, y no es tanto el hecho de que, como estoy seguro va a ocurrir en breve, la Fiscalía General de la República cerrará estos asuntos que no tienen pues, ni pies ni cabeza. Lo grave es que ya se pasó esa frontera, Carlos, y hoy en día cualquier funcionario público sabe que el presidente de la Cámara eventualmente puede interponer denuncias cuando no esté de acuerdo, lo cual se vale, por cierto, no estar de acuerdo con las decisiones que se toman. El precedente es gravísimo. Ahora, esto viene a sumarse a una escalada que hemos estado atestiguando y denunciando. ¿El presidente López Obrador se quiere cargar al INE en este 2022? ¿Ese es su propósito de Año Nuevo? No, yo creo que no. Es más, el presidente López Obrador y todo demócrata convencido necesita al INE. El propio presidente López Obrador es el resultado de una elección, la de 2018, que organizó este INE. Y este INE es indispensable sí, para... pero cada que puede lo ataca. Integramos, O sea, eso que claro, las personas vamos y venimos. Pero el INE es indispensable para darle legitimidad democrática a nuestros procesos electorales. Y de hecho, pues por eso el INE va a hacer la revocación de mandato. Ojalá y se nos proporcionen los recursos necesarios para hacerla como lo pide la ley, pero si no se hará de manera pues más más restringida, más acotada, pero de que se va a hacer y se va a hacer bien, se va a hacer. Por eso el INE es indispensable si queremos preservar el carácter democrático de nuestro Estado, ¿no? O sea que están dispuestos a hacerla con menos dinero para lo que alcance. Mira, Carlos, la verdad, a mí me llama mucho la atención algunos periódicos, algunos medios editorializaron diciendo que era una gran derrota lo que había pasado en las semanas pasadas para el INE. Ciertamente se revocó un acuerdo del INE, tanto por una decisión del Tribunal Electoral como por una determinación de 2 ministras que integraron la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia. Pero al final eso es muy bueno para todos, porque nos da claridad. ¿Qué era lo que el INE planteaba?
Oigan, para hacer la revocación de mandato como lo pide la ley, poniendo el mismo número de casillas como la ley exige que en una elección federal, eso tiene un costo de 3,800 millones de pesos. Y nos dieron nada más 800. Logramos, gracias a una serie de decisiones, cancelar proyectos, etcétera, juntar 1,503 millones. Pero falta muchísimo para poder tener los recursos necesarios para hacer la revocación de mandato como lo pide la ley. Por lo tanto, pues vamos a pausar la revocación hasta que se resuelva el diferendo. Pero la Corte nos lo dijo con todas las letras. A ver, con independencia que el fondo todavía se va a tener que resolver, el INE ya tiene 1,503 millones de pesos que son su viabilidad financiera para la revocación de mandato. Y si no se nos dan más recursos, como tendremos que procurar en las semanas que vienen, atendiendo a lo que dijo el Tribunal Electoral, es decir, vamos a hacer un ejercicio de sacarle jugo a las piedras todavía más, a ver si logramos conseguir algo más, abaratar algo de la revocación, y si nos falta iremos a Hacienda, como lo pide el Tribunal Electoral, que tendrá que o darnos el dinero, o darnos parte, o no darnos nada, pero justificar por qué no nos da nada. Lo importante hoy es que ya sabemos, porque ya nos lo amparan los tribunales, que si vamos a tener que hacer una revocación de mandato con los 1,503 millones de pesos que hoy disponemos, o lo poquito más que logremos rascarle a un presupuesto que es indispensable para poder cumplir con otras funciones, se va a hacer así. Es decir, con lo que tengamos lo vamos a tener que hacer. Claro, va a dar para lo que pueda dar. Nadie podrá después de esto decir que el INE está violando la ley porque no puso el mismo número de casillas. Claro, porque otros poderes, el legislativo primero y el ejecutivo, cuando le pidamos el dinero a Hacienda, pues no nos lo habrán dado. Espero que sí nos lo den, pero bueno, pues si no, pues no nos los habrán dado, y por lo tanto nadie puede pedirle al INE que haga sin recursos lo que la ley mandata, ¿no? Lorenzo Córdoba, ¿están en una ruta de choque, sí o sí, con el presidente, o hay modo de que esto...? No, para nada, al contrario, el INE no está en contra de nadie. El INE hace su trabajo. Pero el presidente ha sido insistente en que sí. En una ruta de choque con el INE. Si eso es así, pues simple y sencillamente lo digo, se están equivocando. El INE no es adversario de nadie. Dicho eso, el INE lo que quiere hacer es bien su trabajo, y para ello necesita condiciones. Y yo creo que, mira, nosotros vamos a hacer, vuelvo a insistir, un esfuerzo adicional, a ver si podemos recabar algo más de dinero respecto a estos 1,503 millones de pesos. Trataremos de abaratar, a ver qué cosa dejamos de hacer. Tal vez dejaremos de hacer que haya visitantes extranjeros, o qué sé yo, para abaratar el costo de la elección, de la revocación de mandato. Y el Ejecutivo, pues si quiere que se haga bien, seguramente pues nos dará a través de la Secretaría de Hacienda los recursos que la Cámara de Diputados nos negó. Y si no, bueno, pues queda claro que pues no hay un interés de que la revocación se haga conforme a los parámetros de la ley, y pues a lo imposible nadie está obligado. El INE lo va a hacer muy bien, pero lo va a hacer de manera acotada, es decir, con los recursos que se tienen, ¿no? Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Al contrario, Carlos, un abrazo muy fuerte y de renovadas felicitaciones. Ahora resulta que es un amedrentamiento en contra de quienes toman decisiones en el Instituto Nacional Electoral. Sí, les vino doliendo estas denuncias penales que metieron en contra de estos consejeros por parte de la Cámara de Diputados. Tienen miedo por esta denuncia penal. Al final de cuentas, pues se le va a dar carpetazo, como él mismo menciona. Entonces, ¿qué sigue llorando Lorenzo Córdoba? También sabemos cómo pues han sido las cosas en cuanto a la Fiscalía General de la República de Gers Manero. Esto es lo que había dicho también Lorenzo Córdoba el día de hoy, y también Ciro Murayama. Vean, nada más salen a compartir y a presumir esto. Agradezco el pronunciamiento de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, Protocolo de Quito y de Cervel, Chile, en defensa de las instituciones democráticas, en defensa del INE. Este es el Servicio Electoral de Chile. Esto es el comunicado que le enviaron a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a todos estos consejeros del INE en defensa de la política y de las instituciones democráticas. Vean nada más. Todo, al final de cuentas, con la UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Así salen a mostrar su respaldo al INE de Lorenzo y Ciro Murayama.
Vean nada más, mis estimados pregoneros, desde hace casi 40 años iniciamos las transiciones democráticas en América Latina. Es un importante logro que no se da de una vez y para siempre. Hay que cuidar los retrocesos e imperfecciones, es responsabilidad de los demócratas. Por ello hay que cuidar al INE con base en la legalidad y con política democrática y que supone respeto de sus atribuciones y de las diferencias. Presidente del Servicio Electoral de Chile, Andrés Tagle Domínguez. Pues yo creo que no está muy enterado de lo que está haciendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y todos estos consejeros electorales que votaron a favor del proyecto de Lorenzo Córdoba, el mero presidente del Instituto Nacional Electoral, para suspender las actividades de revocación de mandato, alegando falta de recursos. Un berrinche más que todo detonó en esas denuncias penales, en las resoluciones tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. Todos les dieron ese revés al INE y ahora continúan pues acatando las órdenes constitucionales. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando? Entonces el Servicio Electoral de Chile pues no está enterado, o pues yo creo que le di una llamadita para que mostraran esa defensa a favor del INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Qué casualidad, hasta Ciro Murayama lo dio a conocer hace unos instantes. Hay que cuidar al INE con base en la legalidad y con política democrática y que supone el respeto a sus atribuciones y de las diferencias. Nuevo posicionamiento internacional en defensa del INE ahora desde el Servicio Electoral de Chile, y adjunta este mismo comunicado de pues sí, desde Chile, desde este servicio electoral. Así lo salen a presumir tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama. Pues ahí lo tienen, pregoneros, tienen que salir a defenderlos, tienen que salir a hablar a su nombre, pues para tratar de minimizar todo lo que está haciendo ahora, tratar de defenderlos. Pues bueno, pregoneros, dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego.